la bolilla número 15 vamos a hablar de la fiscalización en las sociedades anónimas. La fiscalización en principio es una función de los socios, y puede organizarse esa función de los socios de distinta manera en el instrumento constitutivo de la sociedad anónima. Si no, el órgano de fiscalización, organizar la fiscalización, valga la redundancia, a través de un órgano, no es obligatorio en las sociedades anónimas, salvo en algunos supuestos las sociedades que están sujetas a fiscalización estatal permanente, esto es, aquellas sociedades anónimas incluidas en el artículo 299. Pero, de lo contrario, si no estamos ante ese tipo de sociedades, estamos ante una sociedad pluripersonal, la organización de la sociedad, la organización de la fiscalización de la sociedad a través de un órgano es algo facultativo. Si no se establece nada en el contrato, ya vamos a volver a repasar en esta bolilla porque así lo exige el programa, que la fiscalización, ese derecho de control de los socios sobre la gestión social, lo van a poder llevar a cabo los accionistas de manera individual, a través del ejercicio del derecho de información contenido en el artículo 55. La fiscalización, para el caso de que se decidiera organizar la misma, establecer un órgano de fiscalización, la podemos estructurar a través de lo que es la sindicatura o comisión fiscalizadora. Es lo mismo hablar de sindicatura o comisión fiscalizadora. Sindicatura es cuando hay un síndico, comisión fiscalizadora es el nombre que tiene cuando hay más de un síndico, que tiene que actuar de manera colegiada. Eso por un lado. La sindicatura hace control de legalidad sobre los actos societarios. Por otro lado, está el Consejo de Vigilancia, artículos 280 a 283 de la ley. El Consejo de Vigilancia es un órgano también que va a hacer otro tipo de control, va a ser un control sobre el mérito de las decisiones que tome el directorio. Van a poder coexistir en la sociedad anónima sindicatura o consejo de vigilancia, o puede haber una sola, puede haber solo sindicatura o solo consejo de vigilancia. En este último caso, el consejo de vigilancia tiene control sobre mérito y también sobre legalidad. O puede no haber nada, en cuyo caso nos vamos al artículo 55, el ejercicio por parte de los socios de manera personal del derecho de información y del control y gestión de la sociedad. La sindicatura en nuestra ley de sociedades está regulada en los artículos 284 a 298. Esta bolilla también vamos a estudiar el Consejo de Vigilancia y también la fiscalización estatal permanente, que es no solo para las SA, sino también para todas las sociedades, pero lo vemos en detalle en esta bolilla porque la sociedad anónima, como habíamos dicho, es el tipo societario en donde se encuentran cuando se encuentran regulados en profundidad el funcionamiento de los órganos internos. La sindicatura o comisión fiscalizadora, perdón, vamos a utilizar esos conceptos como sinónimos porque habíamos dicho cuando el órgano está integrado por más de un miembro, por más de un síndico, se llama comisión fiscalizadora, de lo contrario se llama sindicatura. Vamos a utilizarlo de manera indistinta, digo. La sindicatura está como órgano, tiene funciones específicas e indelegables. Ya vamos a ver todas las atribuciones que están en el artículo 294 de la ley, pero lo principal son tres clases distintas de funciones. Primero, fiscalizar. Esto es, llevar a cabo un control de la actuación de la sociedad, de la actuación de la asamblea y de la actuación del directorio. ¿Qué tipo de control? Un control de legalidad. Ya vamos a detallar eso bien y dar un ejemplo. Primera cuestión, fiscalizar. Segunda cuestión, canalizar el derecho de información de los accionistas. Ese derecho de información que los socios tienen y no pierden nunca porque es un derecho inderogable, como no lo van a poder ejercer a través del artículo 55, porque hay un órgano para hacerlo, lo van a canalizar, el ejercicio de ese derecho se va a canalizar a través de la figura del síndico de la comisión fiscalizadora. Los accionistas, en vez de dirigirse al directorio, van a tener que dirigirse al síndico para que el síndico cumpla con todas las exigencias derivadas del
ejercicio del derecho a la información, eventualmente traslade y se haga responsable, traslade el directorio y se haga responsable y le reclame al directorio la contestación de los informes que le requieren los accionistas o la información que les requieren los accionistas. La segunda clase de atribuciones que tiene entonces la sindicatura es todo lo relacionado con canalizar el derecho de información. Y lo tercero es, la tercera clase de funciones que tiene la sindicatura es aquella vinculada con la defensa del interés social. La sindicatura va a tener a su cargo la defensa no solo de fiscalizar el correcto funcionamiento de la sociedad y controlar la legalidad de los actos societarios, sino también de defender el interés social. ¿Se acuerdan que habíamos dicho el interés social es un concepto bastante abierto y vago? Esta idea de un interés inmanente a la persona jurídica, a la sociedad, relacionado con el desarrollo de su actividad en el medio en que se inserta, etcétera, etcétera. Bueno, la ley le otorga a la sindicatura esta obligación. Ya vamos a ver en el artículo 294, en algunos incisos, uno puede traducir lo que está establecido en esos artículos bajo esta idea, bajo esta línea rectora de defensa del interés social, que conjuntamente con la fiscalización y la canalización del ejercicio del derecho a la información son las tres líneas rectoras de las atribuciones de la sindicatura. ¿Qué nos dice el artículo 284 en relación a la fiscalización? Nos dice, está a cargo de uno o más síndicos designados por la asamblea de accionistas, se elegirá igual número de suplentes. Cuando las sociedades estuvieran comprendidas en el artículo 299, excepto en los casos previstos en el inciso 2 y 7, cuando se trate de pymes que encuadran el régimen especial pyme reglamentado con la Comisión Nacional de Valores, la sindicatura debe ser colegiada en número impar. Cada acción dará en todos los casos derecho a un solo voto para la elección y remoción de los síndicos sin perjuicio de la aplicación del artículo 288. Es nulo cualquier cláusula en contrario. Presidencia. Las sociedades que no estén comprendidas en ninguno de los supuestos que se refiere al artículo 299, aquellas que hagan oferta pública de obligaciones negociables garantizadas conforme al régimen establecido en la Comisión Nacional de Valores, podrán prescindir de la sindicatura cuando así esté previsto en el estatuto. En tal caso, los socios poseen el derecho de contralor que confiere el artículo 55, cuando por aumento de capital resultara excedido el monto indicado, la asamblea que así lo resolviere debe designar síndicos sin que sea necesaria reforma del estatuto. Un poco lo que hemos dicho con anterioridad, la sindicatura va a estar formada por uno o más miembros que reciben el nombre de síndicos. Esos miembros, nos dice el artículo 285, tienen que tener una determinada profesión. Tienen que ser abogados o tienen que ser contadores. Persona física, ¿verdad? Tiene que ser una persona física abogado, una persona física contador. Podrían ser una persona jurídica, pero si yo voy a designar como síndico a una persona jurídica, esa persona jurídica tiene que ser una sociedad con responsabilidad solidaria y constituida exclusivamente por abogados y o contadores. Yo podría designar síndico de una sociedad anónima a una sociedad colectiva, por ejemplo, o a una sociedad de hecho, pero en donde se pacte la solidaridad, una sociedad de hecho en donde se pacte la solidaridad, pero tanto la sociedad colectiva como esa sociedad de hecho donde se pacte la solidaridad tienen que tener como únicos integrantes, como únicos socios, a contadores o abogados. Dijimos puede ser individual o plural. Estos contadores o abogados pueden ser socios o no socios. En ese sentido, no hay ningún requisito específico, pero lo importante sí es que reúnan esa calidad profesional. ¿Cuál es la idea? No pasen ningún otro. Para ser accionista no se requiere ninguna profesión. Para ser director no se requiere ninguna profesión. Para ser síndico sí se requiere ser abogado o contador porque, como dijimos, ellos van a tener a cargo la defensa del interés social y el control de legalidad sobre los actos societarios. Entonces, por eso la ley exige la ostentación de un título profesional de abogado o contador. En el caso de las sociedades comprendidas en el 299, salvo las que están bajo el régimen de
sociedades pymes, de acuerdo a lo que entiende la Comisión Nacional de Valores que es una pyme, y salvo las sociedades anónimas unipersonales, el resto de las sociedades que caigan dentro de la hipótesis normativa del artículo 299 van a tener que tener una sindicatura plural, impar, por lo menos 3 síndicos. En el resto, todas las demás sociedades anónimas, si quieren tener sindicatura, pueden tener sindicatura, la cantidad de síndicos que ellos quieran, incluso un solo síndico. Si prescinden de la sindicatura, lo que habíamos dicho, lo dice el propio artículo 284, nos vamos al ejercicio del derecho de información de manera individual, artículo 55 de la ley. Y lo que sí es correcto la ley, que vale destacarlo, exige la obligatoriedad de síndicos suplentes, tanto suplentes como titulares haya. Si tengo 2 síndicos titulares, tengo que nombrar 2 síndicos suplentes. Si tengo 3, 3, si tengo 1, 1. El rol de síndico o la función del síndico es una función de legalidad. Este control que habíamos dicho que el síndico realizaba sobre los actos de la sociedad es un control de legalidad. No puede analizar el síndico lo que sean aspectos relacionados con el mérito o la oportunidad o la conveniencia de la decisión. El síndico, habíamos dicho, en casos anteriores, cuando hablábamos del directorio y de la asamblea, mencionábamos cómo se requerían, por ejemplo, dictámenes del síndico para aprobar los balances, dictámenes del síndico para que la sociedad tome determinada decisión, o un informe del síndico sobre tal o cual otra cuestión. Bueno, todas esas vienen a ser actuaciones que hace el síndico en controlando la actuación de los demás órganos. No es que es un órgano que está pegado a los otros, pero en todo lo que actúen los demás otros órganos, en lo que actúen la asamblea y en lo que actúe el directorio, va a tener que estar el síndico presente a los efectos de controlar la legalidad de ese acto. De lo contrario, además de poder cuestionarse la legalidad de ese acto, le va a acarrear responsabilidad al síndico. Pero su control es un control sobre la legalidad, no sobre la oportunidad o conveniencia. Ejemplo, vamos al supuesto de que la sociedad quiere alquilar un inmueble, lo hace a través de un acta de directorio. Supongamos que puede ser con un tercero o con el propio director, como habíamos visto la clase pasada cuando hablábamos de los contratos entre director persona y sociedad persona. El síndico lo único que va a controlar son cuestiones relacionadas con la legitimación, pero no va a poder hacer en principio análisis sobre la conveniencia. Decir, bueno, vamos a contratar tal empleado, bueno, yo voy a controlar, o vamos a designar a tal persona como gerente, bueno, yo voy a controlar los aspectos formales y legales, que tengamos competencia para esto, que no nos extendamos de alguna norma estatutaria que nos obliga a manejarnos entre tal o cual manera, pero ya la oportunidad, la conveniencia, el cuánto se va a pagar por determinado servicio o no, son cuestiones que en principio son extrañas a la función del síndico, al control de legalidad, ya entra en la discreción del directorio de la asamblea, que por supuesto van a poder ser controlables por un juez eventualmente, pero no hacen el control, no hacen la función del síndico. La función del síndico es control de legalidad, controlar los aspectos formales de los actos que lleve adelante el directorio de la asamblea, pero no entra a discutir cuestiones relacionadas con la oportunidad o la conveniencia. Dijimos quiénes van a ser los miembros de la sindicatura, qué características tenían que tener los síndicos. A los síndicos los va a elegir la asamblea ordinaria, de la misma manera que se eligen a los directores. Sobre este punto nos vamos a los artículos 288 y 289 que nos dicen cómo se procede a la elección de los síndicos, básicamente remitiéndose un poco a las mecánicas establecidas para la elección de los directores, incluso lo relacionado con el voto acumulativo.
la gran cuestión que se plantea, o una de las, digamos, uno de los cuestionamientos que hacen algunos autores en relación a la figura del síndico es que si se permite el mismo sistema de elección que para los directores, los síndicos que supuestamente tienen que canalizar el derecho de información, tienen que defender el interés social y controlar lo que hace el directorio, esos síndicos muchas veces la gran mayoría de las veces, si no se ha establecido algún mecanismo, como por ejemplo una elección de clases con distintas posibilidades que pueda hacer cada clase, que una clase designe al directorio y que otra designe a la fiscalización, si no está previsto eso, por ejemplo, esa alternativa en el instrumento constitutivo, y vamos a una elección simple o aún mismo a una elección por voto acumulativo, siempre vamos a ver que el grupo mayoritario de accionistas, el grupo accionario mayoritario va a designar por la mayoría de los miembros del directorio y la mayoría de los miembros de la comisión fiscalizadora. Cuando en este último caso, estas personas son quienes tendrían que controlar a los directores y a lo mejor todos responden al mismo grupo accionario. Entonces se da esa dicotomía. Algunos autores proponen que no se permita esto, sino que únicamente pueden ser miembros de la sindicatura aquellas personas designadas por los accionistas minoritarios, pero es algo de difícil concreción en la práctica, porque si hay algo que varían son las mayorías y las minorías en las asambleas también. Es una cuestión bastante discutible. El artículo 285, además de requerir una determinada profesión para el ejercicio de la sindicatura, exigen que el síndico tenga domicilio en el país. Y nos dice, no pueden ser síndicos, el artículo 286, no pueden ser síndicos quienes estén incursos en las mismas incompatibilidades para ser directores, del 264, que habíamos dicho, no poder ejercer el comercio, la cuestión de los fallidos culpables o fraudulentos, que se discutía esta cuestión de la quiebra culpable o fraudulenta, los condenados por delitos económicos, con ese elenco de delitos que nos mencionaba el artículo 264, y por último, los funcionarios públicos, esas personas que no pueden ser directores, no pueden ser síndicos, tampoco pueden ser síndicos, cuestiones lógicas, los directores, gerentes o empleados de la sociedad, nos dice el inciso 2 del artículo 286, y el inciso 3, algo también lógico, los cónyuges o parientes de los directores o los gerentes. Es algo más que lógico, porque no va a poder estar la mujer controlando lo que hace el marido como director, o no va a poder estar el hijo controlando lo que hace el padre, o el padre lo que hace el hijo, uno como síndico, el otro como director. Los síndicos al momento la duración dijimos que era al momento de regularse en el instrumento constitutivo, voy a tener que designar a los primeros integrantes del órgano de fiscalización, al igual que pasaba con el directorio, voy a tener que designar a los primeros integrantes del órgano de fiscalización, el síndico y el síndico suplente, o los síndicos con sus respectivos suplentes. La duración en el cargo de síndico se aplica analógicamente lo mismo que con los directores, un máximo hasta de 3 ejercicios, nos dice el artículo 287, al igual que los directores pueden ser reelegidos de manera indefinida y por más de que renuncien, van a quedar en su cargo hasta tanto sean reemplazados por el suplente. En principio, la función del síndico se lleva a cabo siempre acompañando a los otros órganos sociales. Por eso no hay reuniones de comisión fiscalizadora para el caso de que hubiera una comisión fiscalizadora, o sea, que la sindicatura fuera plural, ni hay tampoco manifestaciones unilaterales por parte del síndico cuando es uno solo. Lo que no quita que lo hubiera y que se pudiera establecer así en el estatuto social, e incluso hay algunas sociedades que tienen
comisión fiscalizadora y rubrican libros de la comisión fiscalizadora y establecen y llevan a cabo actuaciones donde la comisión fiscalizadora se reúnen todos los síndicos y dan cuenta de, de lo que ha sido el ejercicio de su función, de acuerdo a lo que le haya pedido la asamblea de accionistas o algún accionista o grupo de accionistas en particular. Pero eso, si ustedes leen los artículos que hemos señalado, artículos 284 a 298, no existe un funcionamiento reglado de la sindicatura en la manera que sí lo existe para las asambleas y para el directorio, por esta idea de que el síndico va a estar siempre como un acompañante, controlador de la legalidad en los actos que lleva adelante el directorio y la sindicatura. En cuanto bueno, por supuesto, al igual que los administradores, ¿eh? Toda designación de síndico y cese de síndico vamos a tener que inscribirlo en el registro público de comercio. ¿Cuál es el sentido detrás de esto? Como siempre, proteger a los terceros. Incluso los síndicos, lo adelantamos, pero el artículo 296 establece que tienen las mismas responsabilidades que los directores. Todo lo que hemos visto en relación a responsabilidad de los directores, pautas de conducta, estándares de actuación, etcétera, etcétera, a acción social, a acción individual, todo eso es plenamente aplicable en relación a los síndicos. Lo único que va a haber que determinar es la relación de causalidad. Acá los síndicos no llevan adelante la gestión social, sino que llevan adelante el control de legalidad de los actos societarios. Pero si se pudiera determinar que por su falta de control se produjo o se contribuyó a la producción de determinado hecho dañoso, ya sea al patrimonio de la sociedad o al patrimonio de los terceros, al patrimonio individual de los terceros, los síndicos podrían responder de la misma manera que los administradores. El síndico, dijimos, la designación y su cese como tal va a inscribirse en el registro público de comercio. Aplicamos los principios generales que ya hemos estudiado en materia de directores. El principio del mismo, hasta tanto no tenga reemplazo, no va a poder dejar su cargo para a los efectos de no dejar acéfalo del órgano. La única particularidad es lo relacionado con la revocación de los síndicos. Acuérdense que en materia de, mejor dicho, la remoción sin causa, para seguir utilizando los mismos conceptos que hemos venido utilizando a lo largo de toda la materia. Ustedes acuérdense que en materia de directores teníamos la remoción sin causa, la remoción con causa. Esta última se puede decidir por mayoría, o si no, un accionista puede iniciar la vía societaria para luego iniciar la vía judicial de la acción judicial de remoción con la intervención judicial de la sociedad. Eso lo habíamos visto, esas dos cuestiones. ¿Cuál era la idea, el trasfondo, la razón de ser de por qué se permitía la remoción sin causa al director? Porque no había que darle explicaciones, uno le perdía la confianza, estaba manejando mi plata, no me gustaba cómo estaba manejando mi plata, entonces yo como accionista le digo al síndico que se va, al director que se va y se tiene que ir. Bueno, en materia de sindicatura, la ley ha querido apartarse un poco de ese principio. ¿Por qué? Vamos a leer qué es lo que dice y después lo vamos a explicar. El artículo 287 nos dice en el segundo párrafo y tercer párrafo, que es lo que nos interesa, nos dice lo siguiente. Su designación es revocable solamente por la asamblea de accionistas, que podrá disponerla sin causa siempre que no medie oposición del 5% del capital social. Es nula cualquier cláusula contraria a las disposiciones de este artículo. Remoción con causa, en principio, sí se podría, de la misma manera lo que ya hemos hablado en relación a la remoción con causa de los directores. El con causa que nos decía el 265, que no es solo por el 264 que yo le decía, sino también por el mal desempeño que se discutía, que no estaba establecido expresamente en la ley, pero de un análisis sistemático de la ley, de esos artículos más lo relacionado con la intervención judicial, la lógica es que se podría, por ese mal desempeño. Pero supongamos que
no nos vamos a la remoción con causa, sino que estamos en el supuesto de la remoción sin causa, que en materia de directores se podía hacer tranquilamente por mayoría. Acá la ley nos dice, lo va a poder hacer por mayoría, pero si hay oposición del 5%, por lo menos, 5% o más, pero con que haya un 5% del capital social, no dice de los votos, acá dice del capital social, o sea, voy a tener que tener en cuenta las acciones. Del capital social, voy a tener que ver en ese sentido todas las acciones en que se represente el capital social y sacar el 5%. Es el monto mínimo. Con ese mínimo de oposición, si por lo menos un 5% de accionistas se oponen, no se va a poder remover sin causa al síndico. ¿Qué pretende esto? Proteger el rol del síndico, que empieza a molestar porque tiene algún cargo de conciencia y con su actuación y su control empieza a molestar un poco al grupo mayoritario que lo designó. Bueno, el grupo mayoritario puede convocar, como dijimos, una asamblea ordinaria y removerlo sin causa. Ahora, si un grupo minoritario tiene 5% o más, va a poder decir no, que esa persona se quede. Por supuesto, se va a quedar hasta que se le venga el ejercicio y a lo mejor no lo designan más, pero por lo menos durante ese trámite, durante ese trayecto, durante ese lapso temporal, no va a poder ser libremente removido sin causa de su cargo. Los artículos 286 ya lo leímos, 285, 284, 287, 288, 289 ya lo leímos. El artículo 290 nos dice qué pasa cuando la sindicatura tiene más de un miembro, tiene 2 o más miembros, comisión fiscalizadora, regular su funcionamiento queda a cargo del estatuto, lleva un libro de actas, muy raro ver ese libro de actas rubricado y demás, pero bueno, está previsto en la ley, pero en la práctica se da muy raro porque, como yo les decía, el síndico de la comisión fiscalizadora actúa de manera anexa o conjunta con el desarrollo de los diversos actos que llevan a cabo los distintos otros órganos de la sociedad, el directorio y la asamblea. El artículo 291 nos habla de qué pasa con la vacancia, la idea esta de cualquier cese, además de tener que inscribirlo, dijimos, hasta que no se reemplace el síndico, digamos, el síndico cuando renuncia, por ejemplo, hasta que no se le acepte la renuncia, va a tener que seguir hasta que se la reemplace. En los otros supuestos, en donde, por ejemplo, el síndico se muere, o es declarado inhábil, o lo que habíamos visto, se recibe de escribano, o entra a la justicia como magistrado, en esos supuestos deberá asumir su cargo el suplente, si es una imposibilidad temporaria, por ejemplo, está quebrado y va a tener 2 meses de reposo. Bueno, durante esos 2 meses el síndico suplente hará una suplencia temporaria. Si esa persona ya ha quedado inhabilitada en lo sucesivo, la suplencia será definitiva, siempre por supuesto hasta que se finalice el mandato. Finalizado el mandato hay que volver a nombrar síndicos. El cargo del síndico, al igual que el cargo de director, es personal e indelegable. ¿Esto qué quiere decir? Que el síndico, una vez que toma posesión de su cargo, no puede contratar a otra persona para que haga las veces de síndico. No puede delegar su función en otras personas. Su función, al igual que la del director, es remunerada. Lo único que nos dice el artículo 292 es que no va a estar sujeta a los límites del 261. Va a poder siempre exceder esos límites. La idea es resguardar a la persona del síndico para que aun si la sociedad no tuvo ganancias, se le pueda remunerar su función y de esa manera tratar de mantenerlo, entre comillas, independiente al síndico, llevando a cabo su función de contralor de la legalidad de los actos societarios. Artículos 296 y 297, 298 nos hablan de la responsabilidad de los síndicos, nos remiten un poco a lo que es la responsabilidad de los directores, o sea, ese tema ya lo damos por hablado.
Y el artículo 295, esto sí es un punto interesante, nos dicen que el síndico, cuando asume el cargo, no es que se limita a hacer, llevar a cabo sus funciones de ese cargo en adelante, sino que también se extiende su responsabilidad a ejercicios anteriores, por lo menos por un plazo de prescripción, por un plazo de 3 años. La lógica sería que el síndico debería estar para, bueno, evitar eso que habíamos dicho de posibilidades de que el grupo mayoritario, cuando hay un síndico que moleste, lo saque y no venga nadie más que moleste. Bueno, a lo mejor la persona que viene, la macana que se hayan mandado el ejercicio anterior, el síndico de ahora la puede revisar lo mismo. Esa es un poco la idea del artículo 295. Lo único que nos queda ver en materia de sindicatura son todas las atribuciones y deberes del síndico. Acuérdense las 3 categorías de funciones que le habíamos dicho: fiscalizar, canalizar el derecho de la información, defender el interés social. Vamos a ver cómo en cada uno de los 11 incisos del artículo 294 se manifiestan estas funciones del síndico. Nos dice el 294. Son atribuciones y deberes del síndico sin perjuicio de los demás que esta ley determina y los que les confiere el estatuto, para todos los que hablamos de en otros artículos de la ley, sobre todo cuando hablamos de directorio y de asamblea. En aquellos supuestos dice, bueno, en este caso el síndico tiene que hacer un informe, en este otro caso tiene que haber un dictamen previo, etcétera, etcétera. O sea, son todas esas obligaciones de los síndicos y además todas las establecidas en en los 11 incisos del artículo 294. Primero, fiscalizar la administración de la sociedad, cuyo efecto examinará los libros y documentación siempre que lo juzgue conveniente y por lo menos una vez cada 3 meses. Verificar en igual forma y periodicidad las disponibilidades y títulos valores, así como las obligaciones y su cumplimiento. Igualmente puede solicitar la confección de balances de comprobación. Número 3. Asistir con voz, pero sin voto, a las reuniones del directorio, del comité ejecutivo y de la asamblea, a todas las cuales debe ser citado. 4. Controlar la constitución y subsistencia de las garantías de los directorios y recabar las medidas necesarias para corregir cualquier irregularidad. 5. Presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito y fundado sobre la situación económica y financiera de la sociedad, dictaminando sobre la memoria, inventario, balance y estado de resultados. 6. Hasta ahora básicamente son funciones de fiscalización, las que hemos visto. Suministrar a accionistas que representen no menos del 2% del capital en cualquier momento que esto se lo requieran información sobre las materias que son de su competencia. Ejercicio del derecho a la información. 7. Convocar asamblea extraordinaria cuando lo juzgue necesario, asamblea ordinaria o asamblea especial cuando emitiera hacerlo el directorio. Interés social. Hacer incluir en el orden del día los puntos que considere procedentes. Defensa del interés social. Vigilar que los órganos den debido cumplimiento a la ley, estatutos, reglamentos y decisiones asamblearias. Fiscalizar, defender el interés social. Fiscalizar la liquidación de la sociedad. Control de legalidad, fiscalización. 11. Investigar las denuncias que formulen por escrito accionistas que representen no menos del 2% del capital social, mencionarlas en el informe verbal a la asamblea y expresar acerca de ellas la consideración y proposiciones que correspondan. Convocar de inmediato a asamblea, que habíamos dicho asamblea ordinaria, que resuelva al respecto cuando la situación investigada no reciba el director el tratamiento que conceptúe adecuado y juzgue necesario actuar con urgencia. Derecho de información de los accionistas, defensa del interés social. Vemos cómo en cada uno de estos incisos del artículo 11 que tenemos que saber, cada una de las atribuciones específicas que le dan al síndico la podemos diferenciar en aquellas relacionadas con la fiscalización del cumplimiento y funcionamiento interno de los órganos, canalizar el derecho a la información a través de lo que tiene que hacer el síndico cuando los accionistas así se lo requieran, y lo tercero son aquellas cuestiones en defensa del interés social y de la misma sociedad que tiene que hacer el síndico. Nos va a quedar ahora seguir con los artículos relacionados con el Consejo de Vigilancia, artículos 280 a
281. Bueno, lo otro que nos quedaba, que estoy viendo, son las cuestiones de la responsabilidad, pero es exactamente lo mismo que los directores. Se van a poder, no se los dije, pero se van a poder eximir de, mejor dicho, su responsabilidad se va a poder extinguir, pero la única particularidad es que no se van a eximir haciendo protestas. Los síndicos, al igual que sí lo podían hacer los directores. Se acuerda que en la reunión del directorio, el directorio tendría, el director que estaba en desacuerdo y pensaba que se estaba violando la ley o el estatuto o el reglamento o frustrando algún derecho de algún tercero, violándose la ley, debía dejar constancia escrita de su protesta y hacérselo saber al síndico también, avisarle a la sindicatura. Esas eran las condiciones que nos daba el artículo 274, tercer párrafo, ¿no? El síndico no puede hacer eso a los efectos de limitar o eximirse de la responsabilidad. Va a tener que, por supuesto, hacer la protesta, pero llevar a cabo todas las acciones internas de la sociedad, eventualmente, como decíamos, convocar asamblea ordinaria a los efectos de que se trate esa actuación que él considera que es contraria a la legalidad de las actuaciones en la sociedad y o contraria al interés social. Él, como órgano que tiene a su cargo precisamente eso, no puede limitarse en un decir, oiga, yo no firmo. Por más de que él no firme, si conoció una ilegalidad, tiene que llevar a cabo todas las acciones correspondientes a la defensa de la legalidad en las actuaciones societarias y en defensa del interés social. Dicho esto, para no detenernos más, pasamos a el Consejo de Vigilancia, artículos 280 a 283. El Consejo de Vigilancia es un órgano distinto de la sindicatura, dijimos, puede estar o puede no estar y puede coexistir con la sindicatura. Si hay solo Consejo de Vigilancia, el Consejo de Vigilancia va a tener a su cargo las funciones de la sindicatura y sus funciones propias. Si llega a haber sindicatura y Consejo de Vigilancia al mismo tiempo, la sindicatura tiene sus funciones, el Consejo de Vigilancia tiene las propias. El Consejo de Vigilancia, de lo que se diferencia de la, en lo que se diferencia de la sindicatura es que el Consejo de Vigilancia realiza un control de mérito, oportunidad y conveniencia. En esto se diferencia de la sindicatura, que hacía control de legalidad. El Consejo de Vigilancia sí puede decir, oye, esto lo está pagando muy caro, esta decisión no es conveniente a los intereses de la sociedad, nos va a hacer perder plata, no me parece oportuna ahora, etcétera, etcétera. Todas esas apreciaciones no la puede hacer la sindicatura, sí lo puede hacer el Consejo de Vigilancia. Y tiene mucho que ver en esta configuración, cómo está regulado el órgano y su funcionamiento interno y quiénes pueden ser miembros del Consejo de Vigilancia, esta particular función que tiene de control del mérito. El Consejo de Vigilancia es un órgano que la ley nos dice que va a ser colegiado, nos dice el número mínimo y máximo de miembros, y lo importante en relación a los miembros del Consejo de Vigilancia es que no requieren profesión y que tienen que ser sí o sí accionistas. El Consejo de Vigilancia puede estar formado de 3 como mínimo hasta 15 como máximo miembros. Una sociedad que tiene 20 accionistas puede tener 15 miembros del Consejo de Vigilancia. Si tiene, por supuesto, 5 accionistas, no puede tener 15 miembros del Consejo de Vigilancia. Los miembros del Consejo de Vigilancia siempre tienen que ser accionistas. Y es por eso que se les permite a ellos hacer control del mérito, porque son los propios accionistas los que están controlando, sobre todo, qué es lo que hace el directorio. El Consejo de Vigilancia, cuando se adopte, a los efectos de poner una lupa mayor por sobre el directorio y poder pronunciarse sobre cuestiones relacionadas no solo con la legalidad, sino también con la oportunidad y conveniencia. De ahí que quienes decidan sobre eso, los más capacitados para decidir sobre eso, son los propios accionistas. Y no se requiere, por ende, se borra el requisito de la profesión. No hace falta que sean abogados o contadores.
duran en su cargo, los miembros del Consejo de Vigilancia se llaman consejeros de vigilancia, los va a elegir también la Asamblea Ordinaria de Accionistas, y van a durar en su cargo 3 ejercicios, salvo que designen a los directores, que se haya delegado en el Consejo de Vigilancia la designación de los directores. En ese caso, los consejeros de vigilancia van a durar 5 ejercicios en su cargo. De lo contrario, la regla es 3 ejercicios. En cuanto a su funcionamiento, el Consejo de Vigilancia, los consejeros tienen la misma duración, o sea, pueden durar, mejor dicho, las reuniones, el Consejo de Vigilancia, al igual que el directorio, sí va a tener que reunirse por lo menos cada 3 meses. Y en cuanto a las prohibiciones e incompatibilidades para ser consejero de vigilancia, son las mismas que para ser los director. Artículo 264. La remuneración del Consejo de Vigilancia, aplicamos el artículo 251 de la misma manera, no como los síndicos que no tenían tope, sino los consejeros de vigilancia sí tienen topes. Lo importante en materia del Consejo de Vigilancia es tener en claro cuáles son sus funciones, saber que en caso de que no hubiera sindicatura, el Consejo de Vigilancia también tiene el control material, pero en la lectura del artículo 281, en donde se hace referencia a sus funciones, ahí vamos a poder apreciar esta digamos, injerencia que puede tener el Consejo de Vigilancia por sobre el directorio. Las facultades investigativas, que también van a estar en el artículo 282, en donde a los consejeros minoritarios, si así se quiere, a los miembros del Consejo de Vigilancia que no forman parte de la mayoría del mismo, los consejeros minoritarios incluso van a tener facultades ellos por su parte. De ahí que sea un control distinto, si se quiere más potente, porque tiene mayor injerencia en algunas cuestiones de la administración que la sindicatura, que hacía nada más que un control meramente formal. Pero bueno, hay que ver si se establece o no. Dijimos que es completamente optativo el Consejo de Vigilancia, y en la práctica se da muy poco. Por esto de que solo tienen que ser los accionistas, establece esa cuestión relacionada con un mínimo de 3. Y bueno, básicamente no tiene mucha aplicación práctica, pero lo mismo lo tenemos que saber. Vamos a leer el 281 y el 282. El 283 se refiere a esto que le decíamos: si no hay sindicatura, Consejo de Vigilancia asume funciones de la sindicatura, que a los efectos de poder dictaminar aquellas cuestiones relacionadas con quehaceres propios de un abogado o de un contador, va a tener que contratar a un auditor anual. Eso es lo que nos establece el 282. Acuérdense que los miembros del Consejo de Vigilancia eran accionistas, que pueden no ser abogados o contadores, a los efectos de llevar a cabo actos propios de la profesión legal o contable. Van a tener que contratar a una auditoría anual, nos dice el 283. Salimos de esto y volvemos a donde estábamos, que eran las funciones del Consejo de Vigilancia, artículo 281, 282. 281. El estatuto reglamentará la organización y funcionamiento del Consejo de Vigilancia, atribuciones y deberes. Son funciones del Consejo de Vigilancia: A. Fiscalizar la gestión del directorio. Puede examinar la contabilidad social, los bienes sociales, realizar arqueos de caja, esto último algo que un síndico no podría hacer, sea directamente o por peritos que designen, recabar informes sobre contratos celebrados o en trámite de celebración, aun cuando no excedan de las atribuciones del directorio. Por lo menos trimestralmente, el directorio presentará al Consejo informes escritos acerca de la gestión social, control más estricto sobre la gestión del directorio. B. Convocará asamblea cuando lo estime conveniente o cuando lo requieran accionistas conforme al artículo 236. La misma manera que le pedían los accionistas convocar al directorio. C. Sin perjuicio de la aplicación del artículo 58, el estatuto puede prever que determinadas clases de actos o contratos no podrán celebrarse sin su aprobación. Denegada esta, el directorio podrá someterlo a la decisión de la asamblea. Establecer como una suerte de
beneplácito del Consejo de Vigilancia a los efectos de que el representante pueda realizar determinados actos. Cuestión que podría no serle oponible a el incumplimiento de esta previsión estatutaria, no podría ser oponible a un tercero de buena fe cuando estemos ante títulos, valores, contratos por adhesión o contratos entre ausentes, la segunda parte del primer párrafo del artículo 58. D. La elección de los integrantes del directorio cuando lo establezca en el estatuto sin perjuicio de su revocabilidad por la asamblea. Si tenemos consejo de vigilancia, la regla es elige la asamblea a los directores y la asamblea revoca a los directores. Lo que se puede prever en el estatuto es que la elección de los directores, no la revocación que se le va a quedar para la asamblea, pero la elección de los directores se delegue en el Consejo de Vigilancia. En este caso, la remuneración será fija y la duración en el cargo podrá extenderse a 5 años. E. Presentar a la Asamblea sus observaciones sobre la memoria, el directorio y los estados contables sometidos a consideración de la misma. F. Designar una o más comisiones para investigar o examinar cuestiones o denuncias de accionistas o para vigilar la ejecución de sus decisiones. Acá de nuevo vamos a una nueva facultad de injerencia que tiene el Consejo de Vigilancia respecto al directorio. No se limita como el síndico a reclamar la información al directorio, sino que designa una comisión de seguimiento y una comisión de vigilancia, una injerencia mayor en la gestión del directorio. G. Las demás funciones y facultades atribuidas en esta ley a los síndicos. Artículo 282. Los consejeros disidentes en número no menor de 1/3 podrán convocar la asamblea de accionistas para que ésta tome conocimiento y decida acerca de la cuestión que motiva su disidencia. En una determinada cuestión, siempre, por eso la ley nos habla de por lo menos 3. Supónganse que el Consejo de Vigilancia está formado por 3 miembros. Hay uno disidente en alguna decisión que tome el Consejo de Vigilancia o en alguna investigación en donde hay 2 que están conformes y ese no está conforme, ese solo podría convocar a asamblea, que por supuesto va a ser una asamblea ordinaria. Ese es un supuesto en donde se le otorgan expresas facultades a quien forma parte de una minoría. A lo mejor este consejo, acuérdense, consejero de vigilancia se elegían de la misma manera que se elegían los directores. La asamblea ordinaria los va a elegir, incluso por el voto acumulativo, y a lo mejor la minoría puede designar de esos 3 del Consejo de Vigilancia, por voto acumulativo podremos designar uno. Así que a lo mejor con esa injerencia en la sociedad, esa persona del grupo minoritario podría estar llamando a asamblea. Con esto terminamos el Consejo de Vigilancia. Me interesan los conceptos y caracteres como órgano y las funciones que puede llevar a cabo, que es importante tenerlo presente. Lo último que nos queda en materia de fiscalización privada es el ejercicio del derecho de información. Nos lo pide el programa volver a ver un poco lo que ya hemos visto cuando veíamos el derecho de información. Artículo 55 de la ley, un artículo bastante escueto, pero del cual la doctrina, en vista de la importancia que tiene este derecho, ha ido dándole contenido en cuanto a cuál es la configuración de ese derecho, cuáles son los alcances y cuál es la tutela judicial del mismo. El derecho de información es una garantía, también esto hay que tenerlo presente, que se le concede a los socios a los efectos de que estos puedan tener un efectivo conocimiento del desenvolvimiento y desarrollo de la actividad social. Puede consistir, dijimos, cuando hay sindicatura, el derecho de información se ejerce a través de la sindicatura. Cuando hay Consejo de Vigilancia únicamente, también a través del Consejo de Vigilancia, porque el Consejo de Vigilancia reemplazaba a la sindicatura. Cuando no hay ninguno de estos órganos, la ley nos dice ejérzalo de manera individual. Las peticiones de los accionistas se van a dirigir al directorio. No se requiere ningún porcentaje accionario para hacer uso del derecho de información, para ejercer el derecho de información, de la misma manera que no se requiere ningún porcentaje accionario para impugnar una asamblea.
cualquier accionista, sin importar su participación social, puede ejercer el derecho de información. Es un derecho subjetivo, inderogable, que debe ser interpretado de manera amplia, dice la doctrina, es propio de la calidad de socio y es un derecho netamente instrumental. Como derecho me va a permitir el día de mañana ejercer mejor mi derecho de control de los actos sociales o de los actos del directorio en la asamblea de accionistas, me permite ejercer mejor mi derecho de voz, mi derecho a reclamarle responsabilidad civil o reclamarle cuestiones relacionadas con su actuación a los directores, me va a permitir ejercer de mejor manera mi derecho de voto, me va a permitir eventualmente convencerme si me conviene o no postularme a la sociedad de acuerdo a cómo se viene manejando la sociedad y postularme para ser miembro del directorio, por ejemplo, de la sindicatura. Todas esas cuestiones me va a permitir un adecuado ejercicio del derecho a la información. Es un arma muy importante en los conflictos societarios y es un arma muy importante para el accionista dirigente, ya que le permite orientar su actuación de una mejor manera, más acabada, más estratégica. ¿Cómo se ejerce el derecho de información? Dijimos, el derecho a información consiste en dos cosas. La posibilidad de requerir el examen personal de documentación de la sociedad o bienes de la sociedad. Documentación o bienes. Permitir el examen personal, esto es que a mí como socio me dejen entrar a la sociedad a ver los balances, los contratos que se hayan celebrado, el libro de IVA y compras, el libro de cualquier libro, societario o no societario, el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, las facturas de los negocios que se hayan realizado, todo eso en principio debería ser admitido bajo ejercicio del derecho de información. Examen de documentación, examen de bienes. Quiero agarrar y hacer una inspección por la planta a los efectos de ver cómo están las máquinas, cómo están los vehículos, cómo están los trabajadores, a los efectos de saber si el día de mañana vamos a poder comer o no un juicio, yo quiero saber, para ver si vendo o no mi participación societaria, porque a esta sociedad le van a meter 1000 juicios y nos vamos a terminar fundiendo. Bueno, todo eso se puede hacer o está amparado por el ejercicio al derecho a la información. Esa es una cuestión. La otra cuestión es la posibilidad de requerir a la sociedad, si hay síndico, le vamos a requerir al síndico para que él le requiera al directorio, y si no, requerirle directamente al directorio un pedido de informe. Un pedido de informe sobre aspectos que uno cuestione o que uno necesite a los efectos de ejercer sus derechos. Ese pedido de informe importa por parte del destinatario del mismo, esto es por parte de la persona que va a tener que emitir ese informe, ya sea el síndico, ya sea el directorio, requiere de esas personas la emisión de un juicio crítico. No basta si el accionista quiere que le pregunte al directorio, oiga, directorio, yo quiero que me informe qué alternativa o qué vamos a hacer con tales y tales máquinas que, por ejemplo, están paradas y no están en funcionamiento o qué le está, cuánto hemos gastado en tener esas máquinas ociosas en la playa o en el depósito de la sociedad sin ponerlas a funcionar. Eso es lo que puede preguntar el accionista, por ejemplo, en ejercicio de su derecho de información de este pedido de informe. No basta una respuesta por parte del síndico, por parte del directorio, que sea, señor accionista, están a su disposición los documentos necesarios en la sociedad si los quiere ver. Están para su examen los estados contables de la sociedad o los balances están en la sede social por si se quiere acercar a examinarlos personalmente. O los bienes están en la sociedad por si se quiere acercar a verlos personalmente. O todas estas cuestiones serán objeto de explicación en la asamblea pertinente al momento de decidirse sobre la gestión del directorio. Esas contestaciones de esa manera lacónicas
incompletas, en principio no deberían satisfacer técnicamente un adecuado ejercicio del derecho de información. Debería considerarse que ahí no se ha respetado el derecho de información del accionista y debería ordenarse al directorio o a la sindicatura en su caso, pero sobre todo al directorio, que cumpla adecuadamente en contestar lo requerido por el accionista de una manera informada, precisa, estableciéndose un juicio crítico, dándose razones de por qué se dice lo que se dice y con fundamentos. No decir, bueno, están a su disposición los libros por si los quiere ver, usted verá qué le parece, si estamos bien o si estamos mal. No, yo le estoy pidiendo que me diga si estamos bien o si estamos mal, no que me mande a ver los libros. Discusión que se da respecto de los alcances del derecho de información. Por supuesto, frente al derecho a la información, es un derecho que, como todo derecho, tiene sus límites. Ese límite viene dado por la buena fe. No puede el accionista ejercer de mala fe el ejercicio de derecho a información, que podría ser, por ejemplo, ir un día a la sociedad y decir, hola, quiero que me dé el balance del año 2020. Ir al día siguiente, quiero que me dé el balance del año 2019. Ir al otro día, quiero que me muestre la planilla de IVA del año 2019. La sociedad le puede decir, oiga, yo no puedo estar toda la mañana atendiéndola a usted, yendo todos los días a buscar y a guardar y a buscar y a guardar del archivo la documentación que usted me dice. Dígame qué es lo que quiere y yo en 5 días se lo tengo y viene y ve todo. Esa sería una forma de limitar o ejercer el derecho de información de manera razonable. La razonabilidad y la buena fe no está en ninguna parte de esto que le estoy diciendo, sino que son consideraciones que ha establecido la doctrina en torno a cómo debe ejercerse el derecho de información. Así como la doctrina se ha referido al contenido y ha ponderado la necesidad de que no sea una respuesta lacónica de decir están a su disposición los libros, sino la emisión de un juicio crítico. También se ha dicho que el derecho de información tiene que ejercerse de manera de buena fe, con prudencia y con razonabilidad, y no puede la sociedad estar todo el tiempo mostrándole su documentación al accionista. O otra cuestión que también, ¿qué pasa si el accionista quiere copias? Bueno, a lo mejor la sociedad le puede hacer como gentileza alguna que otra copia, pero si dice, quiero que me des copia de todos los contratos que ha celebrado y tiene cuatro cajas de copias, bueno, no sería de buena fe que la sociedad tenga que salir a pagar todo eso, que es algo que en definitiva quiere el accionista él personalmente. ¿Qué pasa cuando no se responde ¿qué pasa cuando el derecho de información del accionista no recibe una adecuada respuesta por parte de la sociedad? Como dijimos, el derecho de información es un derecho instrumental, o sea, se requiere para poder ejercer de mejor manera otros derechos. Si bien no está regulado en ninguna parte de la ley, la doctrina entiende que ante la falta de una respuesta adecuada, ya sea porque no hay respuesta, no nos dicen absolutamente nada, o nos dicen una respuesta completamente lacónica, es decir, están a su disposición los estados contables de la sociedad, o eso se verá en la asamblea, lo que usted dice lo vamos a ver en la asamblea, o no corresponde que yo le diga tal cosa. Cuestiones que pasan habitualmente, porque todo el conflicto societario, la primera carta que se juega muchas veces, como es gratis, el derecho de información es lo primero que el socio, el accionista, conflicto con la sociedad va tanteando a ver qué información, qué me dicen con esto, qué me dicen con esto otro, para el día de mañana iniciarles algún tipo de acción judicial de responsabilidad, de impugnación de asamblea, de responsabilidad de los socios, de responsabilidad de los directores, etc. ¿Cómo tutelamos este derecho ante esa respuesta por parte de la sociedad? La doctrina entiende que yo voy a poder recurrir al juez a los efectos de que sea el juez el que le ordene a la sociedad que cumpla con lo requerido por el accionista. Se verá cuán razonable es lo que pide el accionista, eso lo va a determinar un juez
Y eventualmente el juez va a poder decir, bueno, infórmele esto otro, y la forma de, entre comillas, obligarla a la sociedad a que cumpla con lo requerido por el accionista es establecerle una sanción de abstrainte para el caso de que no lo haga. Decirle, bueno, en 10 días tienen que hacer esto, esto y esto, y si no lo hace, a partir del día número 11 le voy a estar aplicando una multa de 1.000 pesos por día hasta que efectivamente cumple con lo requerido por el accionista. ¿Cuál vendría a ser el trámite procesal? Va a pasar algo parecido con lo que era la convocatoria judicial. Si nos ponemos a cumplir con el procedimiento abreviado que nos dice el artículo 15 de la ley, podremos darnos con que entre demanda, con prueba, contestación, prueba, diligenciamiento de la prueba y y sentencia, a lo mejor ya quedó completamente abstracto el ejercicio del derecho de información, pues ya se llevó a cabo la asamblea, o ya se llevaron a cabo los actos que uno pretendía que no se llevaran a cabo, etc. La idea, lo que ha señalado en ese sentido la doctrina, es que la mejor vía procesal a los efectos de ejercer el derecho de información, de buscar la tutela judicial del derecho de información, es la medida autosatisfactiva del despacho interino de fondo. Pedirle al juez, por supuesto, con todos los requisitos del caso, acreditando la calidad de socio, habiendo acreditado que se le ha solicitado a la sociedad, se ha ejercido el derecho de información frente a la sociedad, frente al síndico, frente al director, y de acuerdo a cómo esté organizado la fiscalización en la sociedad, se ha requerido eso y la sociedad no ha respondido. Generalmente, a los efectos de ir preparando el camino en relación al ejercicio del derecho de información, no hay ninguna forma sacramental para ejercerlo. Esto no está establecido tampoco en el artículo 55. Podría ser de manera verbal, podría ser una nota con un sello de recibido con la fecha y el sello de la sociedad recibido en determinada fecha, o podría ser una carta documento. Muchas veces está tan en conflicto la situación que ni siquiera me abren la puerta para recibirme la nota. Y yo, para quedarme seguro y tener una fecha cierta de cuando presente esa nota, para que me quede una fecha de recepción, termino enviando una carta documento. Bueno, sea como se haya dado el ejercicio del derecho a información, que como volvemos a decir, no hay reglas. Yo, si quiero ejercer el derecho de manera judicial y requerir la tutela judicial del derecho a información, voy a tener que acreditar todos estos extremos, la falta de respuesta por parte de la sociedad y como medida autosatisfactiva, si el juez encuentra que está dado los grados de verosimilitud del derecho correspondientes, le va a dictar una resolución ordenando a la sociedad la provisión de la información correspondiente. Si el accionista considera que es poco, podrá eventualmente apelar para que la Cámara amplíe el ejercicio de derecho de información. De lo contrario, la sociedad, una vez notificada de esa decisión por parte de la justicia, va a tener que cumplir, y si quiere apelar, va a apelar, pero esa apelación, como dijimos, va a tener efecto suspensivo. Eso en relación al ejercicio del derecho a información. Lo último que nos queda en materia de sindicatura es la fiscalización estatal. Que eso hacemos una pequeña pausa y ya lo seguimos.